Dichas aproximaciones, a su vez, se pueden usar como valores iniciales en los métodos numéricos utilizados, ya sea en este capítulo o en el siguiente. O sea, los métodos numéricos que trabajan con base a un intervalo cerrado requieren que se conozca el valor de los extremos de ese intervalo. Entonces, con el método gráfico, yo puedo tener ese dato o esos datos, mejor dicho, en donde esos valores de un intervalo encierran a la raíz. Observen ustedes que no voy a usar ni 4 ni 8, o de 8 a 12, o de 16 a 20, sino que precisamente mis datos van a ser 12 y 16 porque son los valores de los extremos del intervalo en donde está la raíz. Bueno, claro está, si yo en lugar de hacer manualmente esa tabulación y esa gráfica, yo la hago en una computadora, pues independientemente de que tenga más precisión, voy a tener una rapidez mayor para observar la gráfica una vez que yo programe o introduzca la función que se va a graficar, y que recuerden que la función no es otra cosa más que la expresión de la ecuación que le cortamos la igualdad a cero. Entonces dice, las gráficas por computadora facilitan y mejoran la localización de las raíces de una ecuación. Y tenemos como ejemplo la ecuación cuya función asociada sería seno de 10x más coseno de 3x. ¿Qué vamos a tener en ese caso? Bueno, de momento nos brincamos las figuras 5.2 y 5.3 y nos vamos al resto del texto. Dice, tiene varias raíces en el rango que va de x igual a 0 a x igual a 5. Así como nos lo mencionan, pues no estamos viendo, ¿verdad?, cómo está la gráfica. Pero una vez que se utilice o Excel o MATLAB o Scilab para graficar, podemos darnos cuenta, como viene a continuación. Dice, utilice gráficas por computadora para comprender mejor el comportamiento de esta función. Para generar las gráficas pueden usarse paquetes como Excel y MATLAB. En la figura 5.4a se presenta la gráfica de f de x, desde el 0 hasta el 5. Así como diciendo, pues voy a tantear a ver si hay una raíz ahí. Bueno, pues dice aquí, la gráfica muestra la existencia no de una raíz, sino de varias raíces, incluyendo una doble raíz quizá, alrededor de x igual a 4.2. Obsérvese que aquí nuevamente ya no estamos usando la letra C para las abscisas, nuevamente se usa x, donde f de x parece ser tangente al eje x. Vamos a ver a qué se refiere. Se obtiene una descripción más detallada del comportamiento de f de x cambiando el rango de graficación. Primero estaba de 0 a 5, ahora lo vamos a hacer de 3 a 5. Vamos a ver la figura 5.4b que nos demuestra. Y finalmente en la figura 5.4c todavía se reduce más ahora la escala vertical, ya no la abscisa o las abscisas, sino la escala vertical, la de y o la función. Desde f de x igual a menos 0.15 hasta f de x igual a 0.15. Al mismo tiempo, la escala horizontal la reducimos. Esto es, hacemos un zoom, ¿verdad? Un acercamiento. Tenemos
desde el intervalo que empieza desde 4.2 y va hasta 4.3. Bueno, pues entonces dejamos el texto y vamos a ver las diferentes gráficas que tenemos. Voy a reducir un poquito el tamaño, ¿no? Y aún así quería ver al mismo tiempo las gráficas y el pie de la gráfica. Bueno, creo que ahí más o menos. Entonces, recuerden que esta es la gráfica de la ecuación seno de 10x más coseno de 3x igual a 0, que al tomarla adecuadamente, yo defino esa ecuación como una f de x, y esa f de x es seno de 10x más coseno de 3x. Entonces, aquí están precisamente graficados los valores respectivos. Ya no tenemos una gráfica manual como en el caso anterior, que nada más había unos puntos y los uníamos un tanto rústicamente. No, esto se supone que es una gráfica que nos dio una computadora. Observen ustedes, cuando tenemos el primer intervalo, como ya fue mencionado, que va desde 0 a 5, son los extremos del intervalo, que no nada más tenemos una raíz, sino tenemos varias raíces, un número finito de raíces, pero son varias. Cada que cruza la gráfica al eje de las X, al eje de las abscisas, tenemos una raíz. Entonces empezamos, subimos a un máximo, bajamos, cruzamos, primera raíz. Otro punto de inflexión, ahora un mínimo, subimos, cruzamos, raíz 2, raíz 3, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera, décima segunda. Después tenemos aquí la duda de si es una sola raíz o ni siquiera es raíz o qué está ocurriendo. Ahorita vamos a analizar con un acercamiento qué ocurre aquí, pero ya llevábamos 12 raíces. Y sin contar aquí si es una o dos, subimos, bajamos y tenemos al menos 13 raíces, ¿verdad? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y sin contar esta, 13. Entonces, pues no tan solo tenemos una raíz, como ya lo comentamos, tenemos 13 raíces y quizá otras dos o al menos una. Como queda la duda de qué está ocurriendo en esta región, tenemos que hacer un acercamiento. Esto se interpreta en geometría analítica como reducir mi intervalo y encontrar valores de la función respectivos que me describan mejor lo que está ocurriendo ahí. Entonces, en el inciso B, hacemos un acercamiento para los valores de X que van de 3 a 5. Esto es aproximadamente, si aquí está 2.5, 3, ¿verdad? Desde aquí empezaría hasta 5. Y bueno, pues la computadora nos grafica rápidamente y observamos una
descripción más detallada de la curva de la función en ese intervalo que va de 3 a 5. Vemos y confirmamos que efectivamente aquí hay dos raíces, después viene otra, subimos, bajamos y casi ya empezamos a observar que aquí al menos toca una vez la gráfica de la función al eje de las abscisas o eje X y después se va para arriba el valor de la función. De ahí regresa cortando nuevamente al eje X. Bien, pues como aquí aún queda la duda en el inciso B, finalmente en el inciso C tenemos todavía un acercamiento mayor, un detalle más delicado, y al acortar el intervalo que nosotros elegimos, que va a ir de 4.2 a 4.3, entonces observamos ahora sí que no es una raíz, son dos raíces las que están en el intervalo que va de 4.2 a 4.3. Entonces, si ya teníamos 13 raíces más 2, son 15 raíces las que realmente tiene esta ecuación o bien esta función en el intervalo que va en X de 0 a 5. Entonces, con esto ustedes deben de darse cuenta qué tan importante es cuando tenemos ecuaciones un tanto desconocidas, que corresponden a funciones desconocidas, tenemos que hacer gráficas para analizar cuántas raíces hay, dónde están y qué ocurre cuando aparentemente tuviéramos o un par de raíces o una sola o que no hubiera, ¿sí? Aquí remarca el pie de la figura. Estas gráficas interactivas le permiten al analista determinar que existen dos raíces distintas entre x igual a 4.2 y x igual a 4.3. ¿De acuerdo? Bueno, como les decía, ahora nos regresamos a estas figuras. Primeramente, la figura 5.2. Como no se ve completa, con sacrificio de lo que observamos, vamos a tener la imagen. La figura 5.2 se refiere al dibujo que está a la izquierda. Entonces, vean ustedes que están identificados con subíndices A, B, C y D. ¿Qué nos muestra? ¿Qué vamos a aprender de aquí? Bueno, que puede ocurrir que haya raíces o que no las haya. Y además, que a veces el basarse únicamente en el cambio de signo de la función no nos demuestra la verdad acerca de las raíces que se tienen. Bien, entonces empezamos. Dice, ilustración de las formas generales en que puede ocurrir una raíz en un intervalo preescrito por los límites inferior, X subíndice L y X y superior, X subíndice U. Aquí en la figura, inciso D, pueden ver la denominación X subíndice L, X subíndice U. Como el libro originalmente está en inglés y es una traducción, bueno, pues algunas cosas las dejan como vienen en su idioma original. XL viene de X low, X abajo.
y XU de X superior, que es upper. X upper. Por eso ponen la letra U como subíndice. Entonces ya sabemos, XL, límite inferior del intervalo, XU, límite superior del intervalo. Voy a darle un pequeño zoom, ahorita que ya vimos. Eso es. Dice, las figuras A y C muestran que si f de xl y f de xu tienen el mismo signo, entonces no habrá raíces dentro del intervalo. O habrá un número par de dichas raíces. Vamos a ver. Inciso A. La curva de la función no toca al eje de las X, al eje de las abscisas. Efectivamente, aquí no hay raíz. No hay un valor en donde f se haga 0. Hay un mínimo, pero el valor de la función permanece mayor que 0. Ahora vamos a C. Bueno, aquí el intervalo es el mismo que en A, pero ¿qué está ocurriendo? Que la función cruza una vez el eje de las X, por lo que hay una raíz, pero después cruza otra vez el eje de las X y hay otra raíz. Entonces, aunque en los extremos del intervalo la función tiene el mismo signo, esto es, en los puntos grisecitos, aquí en A no lo mencioné, pero ahorita se los digo, para f de xl y f de xu, el signo de la función es positivo. No hay raíz, ¿de acuerdo? Pero aquí en C, f de xl es positivo, f de xu es positivo, pero si hay raíces, resulta que es un par de raíces. Cruzó una vez la función, cruzó otra vez, y si nosotros nos dejamos llevar por la idea de que al tener dos valores de la función con el mismo signo para los extremos del intervalo no hay raíz, equivocadamente supondríamos que aquí no habría raíz, y sí las hay, solo que son dos, y por eso en el intervalo, en los extremos, tenemos el mismo signo para la función, positivo. Esto nos dice que no nos debemos de confiar nada más de que la función no cambie de signo, sino que tenemos que analizar a detalle si es que no hay por ahí alguna raíz. Quienes concluyeron cálculo de una variable sabrán que en un cierto momento no es tan difícil usar el cálculo para dibujar una función de este tipo en su concavidad, como está mostrada aquí, que nos lleva a un mínimo de la función. Entonces, esos conocimientos los tendríamos que aplicar para poder determinar si no hay raíces como en A o si hay más de una raíz como en C. Bueno, nuevamente, si f de xl y f de xu tienen el mismo signo, puede o no haber raíz o habrá al menos dos raíces, un par de ellas. Ahora vamos a las figuras B y D. Muestran que si la función tiene signos diferentes en los puntos extremos, entonces habrá un número impar de raíces dentro del intervalo. Nuevamente, nuestro intervalo va de XL a XU. Entonces, ¿qué ocurre en B?
pues ocurre como en la ecuación y función que ya analizamos. Hay un cambio de signo en la función es continua, por lo tanto cruza el eje de las X y hay al menos una raíz. Eso lo podemos deducir de que hubo un cambio en el signo de la función cuando evaluamos la función en XL y en XU respectivamente. Al menos una raíz. Muy bien, pero no es el único caso que se presenta. Aquí tenemos en el inciso D el mismo intervalo, pero otra función que viene de otra ecuación en la cual al graficarse observamos que efectivamente en los extremos del intervalo la función tiene signos contrarios. Aquí es positivo, aquí es negativo. Pero ahora no nada más tiene una raíz como ocurrió aquí. Aquí está observándose que tiene 3 raíces. Entonces, nuevamente, no nos dejemos llevar nada más por cambio de signo de la función, sino que analicemos la posibilidad de graficar con cierto detalle la función para saber si finalmente sí tiene o no raíces. Entonces, aquí, haciendo alusión al capítulo anterior, sección anterior, esta función tiene un 0, esta tiene 2 ceros y esta tiene 3 ceros en el intervalo en cuestión. Eso es por lo que toca la figura 5.2. En la figura 5.3 dice ilustración de algunas excepciones a los casos generales mostrados en la figura 5.2. Vamos a ver. Inciso A. Pueden ocurrir raíces múltiples cuando la función es tangencial al eje X. En este caso, aunque los puntos extremos son de signos opuestos, hay un número par de intersecciones con el eje X en el intervalo. Bueno, pues aquí no tenemos el zoom, ¿verdad? Que sí teníamos con la otra función, pero se supone que la gráfica de esta función, que corresponde a una ecuación, toca una vez nada más al eje de las X en este punto. Claro está, en el otro punto cruza definitivamente y hay una raíz, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí nada más toca la gráfica de la función una sola vez al eje de las X, solo hay una raíz y aquí nada más hay una. Aquí, a diferencia del caso C de la figura anterior, no hay dos raíces, sino únicamente una, porque resultó que el eje de las X es tangencial a la curva que describe la función. Bien. En el caso B, una función discontinua, es que son más difíciles de analizar, donde los puntos extremos de signo opuesto contienen un número par de raíces. Se requiere de estrategias especiales para determinar las raíces en estos casos, definitivamente. Vamos a analizar. Es una función discontinua que tiene una discontinuidad aquí, donde estoy señalando. Entonces, una rama viene, entra al intervalo que empieza en XL, cruza hacia arriba una raíz, cruza hacia abajo otra raíz. Pero como es discontinua, aquí se va a menos infinito la función. La otra rama
que nos muestra que viene de más infinito, pero no llega a tocar al eje de las X y sale del intervalo que estamos analizando. Cruza lo que sería XU y se va otra vez a más infinito. Esta rama no tiene raíces, pero esta tiene 2. Entonces, si nosotros catalogamos este caso, será que en XL la función tiene un signo negativo y en XU la función tiene un signo positivo. Podría uno decir, tiene una raíz o tiene un número impar. Pues no, por la naturaleza de la función, tiene un número par de raíces. Entonces, aunque estas afirmaciones que acabamos de ver aquí pueden ser útiles, no hay que dejarse llevar por la supuesta regla de que si la función en el intervalo tiene cambio de signo, si no tiene cambio de signo, sino que hay que analizar cada ecuación y por lo tanto cada función para saber cuáles son las raíces, que es lo que normalmente buscamos. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, vean ustedes, si yo analizo el valor de f de x en 0, es un valor positivo el de la función. Y si analizo el valor de la función en x igual a 5, la función tiene un valor negativo. Si yo no hiciera todo este análisis a detalle, podría nada más quedarme con la idea de que hay una raíz para la gráfica o para la función o para la ecuación, una raíz entre 0 y 5, porque aquí la función fue positiva y aquí fue negativa. Solo haciendo el detalle de la gráfica podemos observar que no es una sola raíz, sino que contabilizamos 15 raíces. Bueno, pues en particular lo que tenemos en el inciso B de la figura 5.2 es lo que nos detalla y el método de bisección nos lleva a calcular el valor aproximado de la raíz. ¿Sí? Ahí sí tenemos que ir de una en una para poder llegar al resultado correcto. Bueno, de antemano, observen ustedes esta propiedad que viene del álgebra y de lo que acabamos de ver de valores de la función. ¿Qué pasa cuando f de x tiene cambio de signo a ambos lados de la raíz? Bueno, si f de x es real y continua en el intervalo, que va desde xl hasta xu, y por lo tanto f de xl y f de xu tienen signos opuestos, se va a cumplir esta condición, que el producto de f de xl por f de xu sea menor que 0. Aquí sí podemos concluir lo siguiente. Si esta propiedad se cumple, el producto de f de xl por f de xu es negativo, entonces afirmamos, hay al menos una raíz real entre xl y xu. Por ejemplo, como ya les decía, aquí hay un cambio de signo, ¿verdad? No importa quién sea el positivo y quién sea el negativo.
Lo importante es que en el intervalo hay un cambio de signo para f de xl y f de xu. Uno es negativo, otro es positivo. Aquí al menos hay una raíz y se cumple que f de xl, que es negativo, por f de xu, que es positivo, menos por más da menos, o sea, el producto da menor que 0. No así en este caso, que f de xl y f de xu tienen el mismo signo, pero este no nos interesa. ¿Qué otro caso podemos observar? Bueno, el del índice D, nuevamente f de xl, que es positivo, por f de xu, que es negativo, el producto nos da menor que 0. Entonces, afirmamos que hay al menos una raíz. Ya con el detalle vemos que son 3 las raíces. ¿De acuerdo? Pero sí se cumple que al menos hay una raíz. No dice la propiedad, existe una y solo una raíz. No, al menos hay una raíz. Ya depende de nosotros si hacemos un zoom, un acercamiento, y consideramos como XL este mismo, pero como XU un valor entre estos dos, en donde nuevamente f de XL por f de XU sería menor que 0, pero sí tendríamos una raíz. Entonces, esta propiedad la utiliza el método de bisección para poder determinar el valor de una raíz para una función en un intervalo en donde la función cambia de signo. Bien, pues entonces les pido que lean los pasos 1, 2 y 3 de las hojas que les mandé, el archivo que les mandé, para que la próxima clase apliquemos el método de bisección. ¿De acuerdo? Bien, pues hoy, como les decía, voy a terminar temprano la clase. Si hay alguna pregunta, alguna duda de una vez. Sí, profe. Sí. Es que yo entré un poco tarde Bueno, y cuando entré... perdón. Me refiero a dudas Ah, del conocimiento. Lo de las ok. asistencias, ahorita los vemos. Ah, ok, perdón. ¿Alguna duda de lo que vimos? Ok. Ya pueden desconectarse los demás. Entonces, ahora sí, los que tengan que pedir asistencia. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Entonces, ahora sí, ¿quién me decía? Yo, profe, Landa Sí. Quiñones. Landa Quiñones, ya está corregido. ¿Quién Vale, pues, más? profe. Yo, profe, Sí. soy Arenas Rosa César. Te vi cuando estabas entrando y te puse asistencia, así que no tienes problema. Ok, gracias. Yo creo que llegué después de que estaba pasando lista, no A sé. ver, Ruiz Méndez. Pero los vi, como les doy permiso para entrar, como ven, llegan a la sala de espera y de ahí entran. Veo quienes van entrando, entonces ya tienes asistencia. Ah, ok, muchas gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? Yo, maestro. Yo, González Hernández. González Hernández. Tú sí faltabas para que veas. Ok, ya. ¿Quién más? yo, profe, Rodríguez Rodríguez Mujica. Mujica. Perdón, yo siempre digo Mujica, ¿verdad? Es Mujica. Ya, tienes asistencia. Gracias. Yo, maestro Casas del Valle. Casas del Valle. Listo, arreglado ya. Yo, profe, Sánchez Morales. Ay, ¿por qué no pones uno de tus apellidos ahí, Juan Diego? Se me olvida, pero ya lo haré. Pues
te lo suplico, porque así por Juan Diego me es más difícil localizarte en la lista. Pon al menos uno. Sí, profe, gracias. Sí. ¿Quién más? Yo, profe, González Laureano. González Laureano. Tú siempre la primera que paso lista, rara vez estás, pero bueno, ok, ya. Adelante. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego, maestro. Hasta luego.